Me llamo Susana, tengo 61 años y he venido aquí a contar algo que va a aterrarte y liberarte al mismo tiempo. Durante 12 años después de la muerte de mi hijo, busqué desesperadamente contactarlo. Visité médiums, practiqué espiritismo, usé tableros Ouija, gasté miles en sesiones con clarividentes y cada vez recibía mensajes que sonaban exactamente como mi hijo, que sabían cosas que solo él sabría, que me consolaban y me daban esperanza. Pero hace 3 años morí durante 50 minutos y en esos 50 minutos me encontré con mi hijo, el verdadero. Y lo que me reveló sobre quién realmente estaba hablando conmigo todos esos años, sobre los ángeles que nos protegen, sobre la guerra invisible que se libra por nuestras almas cada segundo, me destrozó completamente y me obligó a destruir todo lo que había construido en mi vida anterior, porque descubrí que estaba a 24 horas de caer en posesión demoníaca total, y mi ángel guardián tuvo que matarme para salvarme. Necesito que entiendan quién era yo antes de esa noche. No era una mujer perdida buscando significado. Era una profesora de literatura respetada, madre devota, católica practicante. Tenía una vida normal, feliz, llena de propósito. Mi hijo Sebastián era mi mundo, un adolescente brillante de 15 años. Amaba la música, tocaba guitarra, soñaba con ser ingeniero. Era mi único hijo. Mi esposo Ricardo y yo lo habíamos criado con amor, con valores, con fe. Íbamos a misa todos los domingos. Sebastián era monaguillo, yo enseñaba catecismo a niños pequeños. Éramos esa familia perfecta que todos admiraban. El 23 de abril, hace 12 años, Sebastián fue a una fiesta de cumpleaños de un amigo. Le dije que volviera antes de las 11 de la noche. Él prometió que lo haría. Eran las 10:30 cuando mi teléfono sonó. Era la policía. Hubo un accidente. El auto en el que Sebastián iba como pasajero fue impactado por un conductor ebrio que se pasó un semáforo en rojo. El conductor del auto donde iba Sebastián sobrevivió con lesiones leves. Los otros 2 pasajeros tuvieron fracturas, pero mi hijo recibió el impacto directo del lado del pasajero. Murió instantáneamente. Tenía 15 años. 15 años de vida. 15 años de sueños. 15 años de futuro. Borrados en un segundo por un hombre que decidió manejar borracho. El funeral fue el día más oscuro de mi vida. Ver ese ataúd pequeño. Saber que mi bebé estaba dentro. Escuchar las palabras del sacerdote sobre el cielo y la paz eterna. Pero yo no sentía paz. Sentía un vacío tan grande que me consumía. Mi esposo Ricardo lloraba en silencio junto a mí. Intentábamos consolarnos mutuamente, pero el dolor era demasiado grande. Enterramos a Sebastián en un cementerio hermoso bajo un árbol y volví a casa a una habitación que todavía olía a él, a ropa que nunca volvería a usar, a sueños que nunca se cumplirían. Los primeros meses fueron un infierno. No podía dormir sin ver su rostro. No podía comer sin recordar sus comidas favoritas. No podía escuchar música sin pensar en su guitarra silenciosa en la esquina. Fui a terapia de duelo. Me recetaron antidepresivos. Intenté volver a trabajar, pero no podía concentrarme. Pedí licencia extendida. Ricardo hizo lo mismo. Estábamos destruidos. Pero mientras Ricardo encontraba consuelo en la iglesia, en orar, en confiar en que Sebastián estaba con Dios, yo comenzaba a sentir algo diferente. Sentía ira. Ira contra Dios. Ira contra el universo. Ira contra todo. 6 meses después del funeral, algo extraño pasó. Estaba sola en casa, llorando en la habitación de Sebastián, cuando sentí una presencia. Una sensación cálida, reconfortante. Y escuché en mi mente, claramente como si alguien hubiera hablado: «Mamá, estoy bien, no llores». Me paralicé. Miré alrededor, no había nadie. Pero la voz era tan clara, tan real. ¿Había sido mi imaginación?
¿Mi desesperación creando alucinaciones? No lo sé. Pero esa noche comencé a buscar. Comencé a investigar sobre comunicación con los muertos, sobre médiums, sobre la posibilidad de que los espíritus pudieran hablar con los vivos. La Iglesia Católica dice que esto es peligroso, que la Biblia prohíbe el espiritismo. Pero yo pensé, si Dios es amor, ¿por qué me negaría la oportunidad de saber que mi hijo está bien? ¿Por qué sería malo solo querer escuchar su voz una vez más? Así que ignoré las advertencias, ignoré lo que me habían enseñado y me sumergí en un mundo que no entendía, pero que prometía darme lo único que quería, a mi hijo de vuelta. Mi primera visita a un médium fue hace 11 años. Una mujer llamada Mónica, que trabajaba desde su casa, $200 por sesión. Me senté en una habitación tenue con velas e incienso. Ella cerró los ojos. Comenzó a respirar profundamente y después de unos minutos dijo: «Hay un joven aquí, pelo oscuro, sonrisa dulce. Dice que es tu hijo». Mi corazón se detuvo. «¿Sebastián?», susurré. «Dice que sí. Dice que te ama, que está en paz, que no quiere que llores más». Y comenzó a darme detalles. Detalles que solo Sebastián sabría. Su canción favorita, el apodo que me decía, el lugar donde escondía dulces en su habitación. Todo era correcto, todo era real. Y salí de esa sesión convencida de que había hablado con mi hijo. Volví una y otra vez. A Mónica y luego a otros médiums. Gastaba todo mi dinero en sesiones. Cada vez recibía mensajes de Sebastián, mensajes que me consolaban, que me decían que estaba feliz, que me cuidaba desde el otro lado, que algún día nos reuniríamos, y yo vivía por esos mensajes. Eran lo único que me mantenía funcionando, lo único que le daba sentido a mi vida. Ricardo me suplicaba que parara. Me decía que esto no era saludable, que necesitaba dejar ir a Sebastián y confiar en Dios, pero yo me negaba. ¿Cómo podía dejar ir a mi hijo cuando podía hablar con él? Cuando él todavía me necesitaba y yo lo necesitaba a él. Comencé a explorar más profundo. Leí libros sobre espiritismo, sobre nueva era, sobre energías y vibraciones y planos astrales. Compré cristales que supuestamente facilitaban la comunicación espiritual. Aprendí a usar un tablero Ouija sola en casa. Y funcionaba. O al menos parecía funcionar. El puntero se movía, deletreaba mensajes, mensajes que yo interpretaba como de Sebastián. Me decía cosas, me guiaba, me aconsejaba, y yo seguía cada palabra como si fueran mandamientos divinos. Mi esposo no soportó más. Después de 3 años de verme hundirme en este mundo oscuro, después de rogarme que regresara a la iglesia, después de advertirme que esto no era de Dios, me dio un ultimátum: o dejaba el espiritismo o se iba. Yo elegí el espiritismo. Elegí lo que pensaba era conexión con mi hijo sobre mi matrimonio. Ricardo se fue. Me divorcié de un hombre que me había amado durante 25 años, porque estaba tan obsesionada con el muerto que no podía ver al vivo que todavía estaba a mi lado intentando ayudarme. Después del divorcio, mi vida se volvió completamente sobre lo espiritual. Dejé mi trabajo como profesora. Ya no podía funcionar en el mundo normal. Vivía de mis ahorros y de la pensión de maestros que había acumulado. Mi casa se convirtió en un santuario de objetos espirituales. Estatuas de Buda mezcladas con ángeles de nueva era. Tableros Ouija en la sala. Cartas de tarot por todas partes. Cristales colgando de las ventanas. Libros sobre ocultismo llenando las bibliotecas que antes tenían literatura clásica. Había dejado de ir a misa hacía años. La iglesia me parecía restrictiva, llena de reglas, mientras que mi nueva espiritualidad era libre y amorosa y me permitía estar con mi hijo. Las sesiones de tablero Ouija se volvieron diarias, a veces varias veces al día. Y los mensajes se volvieron más complejos. Ya no era solo Sebastián. Ahora también había guías espirituales que me hablaban. Miguel,
Gabriel, nombres angelicales, me decían que estaban ayudándome a evolucionar espiritualmente, que me estaban preparando para un nivel superior de conciencia, que pronto podría ver a Sebastián no solo a través de mensajes, sino que él se me podría aparecer físicamente si continuaba abriendo mi tercer ojo. Comencé a experimentar cosas extrañas. Despertaba a las 3 de la mañana regularmente, escuchaba voces, veía sombras moviéndose en mi casa, sentía presencias. Algunas veces me sentía acompañada, protegida. Otras veces sentía un miedo inexplicable, como si algo oscuro estuviera observándome. Pero mis guías me decían que eso era normal, que era parte del proceso de despertar espiritual, que el miedo era solo mi ego resistiendo la iluminación. Hace 4 años, las cosas se intensificaron. Comencé a tener sueños vívidos donde Sebastián venía a visitarme. Pero estos sueños eran tan reales que no parecían sueños. Conversábamos, él me abrazaba, me decía que estaba bien, que me amaba, y cuando despertaba, podía jurar que todavía sentía su abrazo. Mis guías me dijeron que no eran sueños sino viajes astrales, que mi alma estaba dejando mi cuerpo y visitando a Sebastián en el plano astral. Y yo les creí. ¿Por qué no les creería? Me estaban dando exactamente lo que quería. Pero había un precio que no veía pagando. Comencé a sentirme físicamente mal, cansada constantemente, dolores de cabeza crónicos, depresión que ningún antidepresivo podía tocar, ansiedad paralizante, momentos de ira inexplicable donde quería romper cosas, momentos de desesperación donde pensaba en suicidarme para estar con Sebastián permanentemente, y las voces se volvieron más fuertes, ya no solo en sesiones de tablero Ouija, ahora las escuchaba durante el día, comentando sobre mis acciones, criticándome, a veces siendo amables, a veces siendo crueles, y no sabía cómo apagarlas. Busqué ayuda de otros en la comunidad esotérica. Me dijeron que estaba teniendo un despertar kundalini, que era sensible a energías, que necesitaba protegerme mejor con cristales y rituales. Así que hice más rituales, más invocaciones, más aperturas de mi tercer ojo y todo empeoró. Pero yo estaba tan adentro, tan convencida de que esto era bueno, tan desesperada por mantener mi conexión con Sebastián, que no podía ver que me estaba destruyendo. Mi familia dejó de visitarme. Mis amigos dejaron de llamar. Mi exesposo intentó intervenir varias veces, pero yo lo rechazaba con ira. Estaba completamente aislada, viviendo en un mundo de espíritus y voces y mensajes que consumían cada momento de cada día. Perdí tanto peso que parecía esquelética. No dormía bien desde hacía años. Mi casa era un desastre porque toda mi energía iba a las sesiones espirituales. Estaba muriendo lentamente y ni siquiera me daba cuenta. Entonces llegó la noche del 15 de febrero hace 3 años. Estaba haciendo una sesión particularmente intensa de tablero Ouija. Había encendido velas negras esta vez, porque mis guías me dijeron que facilitarían una comunicación más profunda. Estaba pidiendo ver a Sebastián, suplicando que se manifestara físicamente, y de repente sentí algo. Una presencia tan oscura, tan pesada, que el aire de la habitación se volvió difícil de respirar. Las velas parpadeaban violentamente, y el puntero del tablero comenzó a moverse frenéticamente, deletreando: «Pronto serás nuestra». Me paralicé de miedo. ¿Nuestra? ¿De quién? «Sebastián», pregunté con voz temblorosa. El puntero se movió a «no». «¿Quién eres?», pregunté, y el puntero deletreó lentamente: «Tu peor pesadilla». Y en ese momento todas las velas se apagaron al mismo tiempo. La habitación quedó en oscuridad absoluta, y escuché una risa tan maligna, tan llena de odio, que cada célula de mi cuerpo gritó en terror. Corrí de la habitación, encendí todas las luces de la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. ¿Qué había sido eso? Durante años había estado convencida de que todo esto era amor y luz, pero eso
Eso era pura oscuridad, puro mal. Llamé a Mónica, mi médium original. Le conté lo que pasó. Ella me dijo calmadamente que a veces entidades negativas intentaban interrumpir el trabajo espiritual, que hiciera una limpieza con salvia, que pusiera sal en las esquinas, que todo estaría bien. Y yo, tan desesperada por creer que lo que había estado haciendo durante años no era peligroso, le creí. Hice la limpieza, dije oraciones de protección de nueva era y traté de olvidar esa noche. Pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Las presencias en mi casa se volvieron más agresivas. Despertaba con rasguños en mis brazos. Objetos se caían de los estantes sin razón. Las voces ya no eran solo en mi mente, sino que a veces las escuchaba habladas en voz alta en habitaciones vacías. Y los mensajes de Sebastián se volvieron extraños, oscuros. Me decían cosas que no sonaban como él. Me pedían que hiciera cosas peligrosas. Me decían que me uniera a él, que me matara para estar con él. Y parte de mí quería hacerlo. Parte de mí estaba tan cansada, tan rota, que la muerte parecía una liberación. Una noche, 3 semanas antes de mi muerte, tuve un sueño diferente. No era como los viajes astrales que había estado teniendo. Era vívido pero aterrador. Estaba en un lugar oscuro. Un lugar que se sentía como una prisión, y había una figura que se parecía a Sebastián, pero no era él. Los ojos estaban mal, la sonrisa estaba mal, y cuando habló, la voz era diferente. Me dijo: «Pronto, mamá, pronto estarás con nosotros para siempre, y serás nuestra». Me desperté gritando, y supe, en lo profundo de mi ser, que algo estaba terriblemente mal. Pero estaba tan atrapada, tan adicta a la idea de estar con Sebastián, que no sabía cómo salir. 24 horas antes de mi muerte, las cosas llegaron a un punto crítico. Estaba sentada en mi sala, rodeada de todos mis objetos espirituales, cuando sentí una opresión en el pecho. No era dolor físico, era opresión espiritual, como si algo estuviera tratando de entrar en mí, forzando su camino dentro de mi ser. Y escuché una voz, clara como el día, que decía: «Ya no necesitamos tu permiso. Ya abriste suficientes puertas. Ahora eres nuestra». Y por primera vez en años recé, no a mis guías espirituales, no a mis ángeles de nueva era, sino a Dios, al Dios católico que había abandonado, al Dios que mi madre me había enseñado a amar. Grité en mi mente: «Dios, si eres real, ayúdame, ayúdame ahora». A la mañana siguiente, decidí salir de mi casa por primera vez en semanas. Sentía que necesitaba aire fresco, escapar de la opresión que sentía dentro. Salí a caminar por el parque cerca de mi casa. Era temprano. Había pocas personas. Estaba caminando por un sendero cuando de repente sentí como si alguien me empujara, con fuerza, hacia la calle. Justo cuando un auto venía a toda velocidad. No tuve tiempo de reaccionar. El auto me golpeó, me lanzó varios metros, y todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie en un lugar que no reconocía. No era mi casa, no era el hospital. Era un espacio intermedio, gris, silencioso, y no estaba sola. Frente a mí estaba mi hijo, mi Sebastián, pero no era como lo había visto en mis sueños o escuchado en mis sesiones. Era más real, más sólido, más presente que nunca antes. Lucía exactamente como lo recordaba. 15 años, ojos cafés brillantes, sonrisa tímida. Pero había algo diferente. Había madurez en su rostro que no estaba allí cuando murió, como si hubiera crecido en estos 12 años de alguna manera. «Sebastián», susurré acercándome a él, «¿eres realmente tú?» Él asintió, pero su expresión era seria, triste. «Soy yo, mamá, el verdadero yo, no las mentiras que has estado escuchando». «¿Mentiras?», pregunté confundida. «No entiendo. He estado hablando contigo durante años. Me has estado guiando,
consolando. Él negó con la cabeza. No, mamá. Nunca hablaste conmigo, ni una sola vez. Cada mensaje que recibiste, cada voz que escuchaste, cada sueño que tuviste, ninguno era yo. Eran ellos. ¿Ellos? Pregunté sintiendo un frío en mi estómago. ¿Quiénes son ellos? Sebastián señaló detrás de mí. Me di vuelta, y lo que vi me hizo gritar. Había figuras, docenas de ellas, sombras oscuras con formas vagamente humanoides pero retorcidas, grotescas, y emanaban una malevolencia tan pura que mi alma se encogió de terror. «Demonios», dijo Sebastián suavemente. «Estabas hablando con demonios, mamá. Todo este tiempo. Cada sesión de espiritismo, cada tablero Ouija, cada medium, cada mensaje, todo era ellos, mintiendo, engañando, haciéndose pasar por mí para ganarse tu confianza, para que abrieras puertas, para que los invitaras, y casi lo lograron». «No», dije, negando con la cabeza violentamente. «No, eso es imposible. Sabían cosas que solo tú sabrías, ¿cómo?» «Los demonios son antiguos», explicó Sebastián. «Han estado observando a la humanidad durante milenios. Pueden ver, escuchar, recordar. Conocían esos detalles sobre mí porque me observaron mientras estaba vivo. Te observaron a ti. Escucharon nuestras conversaciones, vieron nuestros momentos privados y usaron ese conocimiento para crear una imitación perfecta de mí, para hacerte creer que era yo. Pero nunca fui yo, mamá. Yo he estado gritándote desde aquí, rogándote que pararas, pero no podías escucharme porque ellos bloqueaban mi voz. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso?» «Para robarte», dijo Sebastián, «para separarte de Dios, para destruir tu fe, para aislarte de tu familia, para llevarte al punto donde estarías tan desesperada, tan rota, que aceptarías posesión voluntariamente solo para escapar del dolor. Estabas a 24 horas de caer completamente, mamá. 24 horas. Si no hubiera sido por él, ya estarías perdida». «¿Él?», pregunté. Y en ese momento otra figura apareció, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un ser de luz, pero no luz suave y difusa como en mis visualizaciones de Nueva Era. Era luz poderosa, penetrante, casi intimidante en su pureza. El ser era alto. Tenía forma humanoide, pero era claramente no humano. Sus ojos eran como fuego, y emanaba autoridad, poder, santidad. «Este es Miguel», dijo Sebastián, «tu ángel guardián». El ángel me miró, y en esa mirada sentí tanto amor como juicio. «Susana», dijo, y su voz resonaba con poder que hacía que todo mi ser temblara. «He estado protegiéndote desde el día que naciste. He bloqueado miles de ataques contra ti. He desviado peligros. He susurrado advertencias en tu espíritu que ignoraste. Y durante los últimos 12 años he estado en batalla constante contra las fuerzas demoníacas que trataban de poseerte. Cada sesión de espiritismo que hacías me debilitaba. Cada tablero Ouija abría más puertas que yo tenía que defender. Cada invitación que hacías a guías espirituales les daba más permiso para entrar. Y finalmente llegamos a un punto donde ya no podía contenerte con advertencias sutiles. Necesitaba una intervención drástica. «El empujón», susurré. «Fuiste tú. Me empujaste hacia el auto». «Te salvé», corrigió Miguel. «Si no hubiera intervenido en ese momento exacto, en 24 horas habrías completado un ritual que Mónica, tu medium, que es una bruja disfrazada, te habría guiado a hacer. Un ritual de conexión profunda con Sebastián. Pero en realidad era un ritual de invitación total. Habrías abierto completamente tu ser a posesión demoníaca. Y una vez poseída, yo habría perdido mi autoridad para protegerte porque habrías hecho la elección voluntaria de rendirte a ellos. Así que tuve que matarte para salvarte. Pero estoy muerta», dije confundida. «¿Cómo me salvaste?» «Estás en el umbral», explicó Miguel, «entre la vida y la muerte. Tu cuerpo lleva 40 minutos sin latido. Los médicos están tratando de resucitarte,
Pero te traje aquí primero porque necesitabas ver la verdad. Necesitabas enfrentar lo que realmente estaba pasando y necesitabas tomar una decisión. ¿Qué decisión?, pregunté. La decisión de vivir diferente, dijo Sebastián. Si regresas, si Miguel te permite regresar, tienes que prometer destruir todo lo que te conectaba al mundo demoníaco. Cada objeto ocultista, cada libro, cada cristal, todo. Tienes que renunciar públicamente al espiritismo. Tienes que regresar a Dios, al verdadero Dios. No a la versión diluida de Nueva Era, sino al Dios real que te creó, que te ama y que envió a Miguel para protegerte incluso cuando lo rechazabas. ¿Y si no puedo?, pregunté. Si regreso y soy débil y vuelvo a... Entonces te pierdes, dijo Sebastián con lágrimas en los ojos. La próxima vez que cruces este umbral, si regresas a esos caminos no habrá más intervenciones, no habrá más oportunidades. Caerás en el lugar donde esos demonios van cuando mueren aquellos que les dieron permiso. Y yo tendré que verte sufrir allí para siempre sin poder ayudarte. Por favor, mamá, por favor promete que no volverás atrás. Miguel extendió su mano. Antes de que regreses necesitas ver algo más. Necesitas entender completamente contra qué has estado luchando. Y necesitas entender cómo operamos nosotros, los ángeles, para que puedas educar a otros. Tomé su mano y de repente estábamos viendo escenas de mi vida, pero no desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Miguel. Vi mi nacimiento, vi a Miguel asignado a mí por Dios mismo. Escuché la orden, protégela, guíala, llévala de regreso a mí. Vi mi infancia, momentos donde casi me ahogo en una piscina, pero misteriosamente logré salir. Era Miguel sacándome. Momentos donde casi me atropellan cruzando la calle, pero, casualidad, me tropecé antes. Era Miguel tropezándome. Una y otra vez, interviniendo, protegiendo, salvando, sin que yo supiera que estaba allí. Vi mi adolescencia. Momentos de tentación donde algo me detenía de tomar decisiones destructivas. Era Miguel, susurrando sabiduría en mi espíritu. Vi mi adultez, mi boda con Ricardo. Miguel allí, bendiciendo la unión. El nacimiento de Sebastián. Miguel presentando al ángel guardián de Sebastián. 2 ángeles custodiando a madre e hijo. Y luego vi la noche del accidente. Vi el auto impactar. Vi el espíritu de Sebastián separarse de su cuerpo. Vi su ángel guardián llevándolo inmediatamente. No hubo confusión, no hubo vagabundeo, directo a la presencia de Dios. Sebastián no sufrió después de la muerte. No hubo dolor, solo transición instantánea a paz. Y vi a Miguel quedarse conmigo, consolándome en mi dolor, tratando de guiarme hacia la sanación. Pero también vi cuando comencé a buscar médiums. Vi el momento exacto donde la puerta se abrió. Y vi demonios esperando, aprovechando esa apertura. Cada vez que usabas el tablero Ouija, explicó Miguel, mostrándome escenas, estabas literalmente invitando entidades. Y yo tenía que bloquear docenas de demonios tratando de entrar. Mira. Vi mi sala durante una sesión. Vi a mí misma sentada frente al tablero. Vi mis manos en el puntero. Pero detrás de mí, invisible a mis ojos, había figuras oscuras. Demonios empujando el puntero, susurrando palabras que yo interpretaba como mensajes. Y vi a Miguel, de pie frente a ellos, espada en mano, impidiendo que me tocaran directamente. Batalla tras batalla tras batalla, durante años, sin descanso. Cada sesión te debilitaba espiritualmente, continuó Miguel. Y me debilitaba a mí en cuanto a mi autoridad para protegerte. Porque el libre albedrío es sagrado. Si eliges invitar oscuridad, eventualmente tengo que respetar esa elección. Por eso el empujón fue necesario. Era la última cosa que podía hacer dentro de mi autoridad para salvarte antes de que tu elección voluntaria de entregar tu cuerpo a través de ese ritual final me quitara todo poder para ayudarte. ¿Por qué nunca me mostraste esto antes?, pregunté. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Intenté, dijo Miguel.
cientos de veces. Te envié sueños, te envié advertencias. Puse en tu camino a personas que te advirtieron sobre el espiritismo, tu ex esposo, tu familia, amigos de la iglesia. Todos fueron mis instrumentos, pero rechazaste cada advertencia porque querías creer que podías contactar a Sebastián, y esa desesperación fue lo que los demonios usaron. Explotaron tu amor de madre para destruirte. Me mostró más. Me mostró cómo operan los ángeles guardianes. Cada persona tiene un ángel asignado desde nacimiento hasta muerte, explicó Miguel. Nuestra misión es triple: proteger del peligro físico, defender de ataques espirituales y guiar hacia la salvación. Hacemos esto sin ser vistos la mayoría del tiempo. Bloqueamos accidentes, inspiramos decisiones sabias, resistimos tentaciones demoníacas, peleamos batallas en el reino espiritual que los humanos no ven, y todo lo hacemos porque amamos a nuestros asignados, porque fueron creados por Dios y son preciosos. Pero tenemos limitaciones, continuó. No podemos violar el libre albedrío. Si una persona elige pecar, elige rechazar a Dios, elige abrirse a demonios, eventualmente tenemos que permitir esas consecuencias. Podemos advertir, podemos obstaculizar, podemos dificultar el camino hacia la destrucción, pero no podemos forzar a nadie a elegir bien. Por eso tantas personas caen, no porque sus ángeles no los amen, sino porque eligieron repetidamente ignorar nuestra guía. Me mostró ejemplos. Vi a otras personas y sus ángeles guardianes. Vi a una mujer siendo salvada de un asalto por su ángel, desviando al criminal a otro camino. Vi a un niño siendo agarrado justo antes de caer de una ventana por manos angelicales invisibles. Vi a un hombre a punto de suicidarse siendo detenido por una coincidencia perfectamente coordinada de alguien, llamándolo justo en ese momento, ese alguien inspirado por su ángel. Vi batalla tras batalla, ángeles contra demonios, luz contra oscuridad, todo invisible al ojo humano pero completamente real. Las personas necesitan entender, dijo Miguel, que nunca están solas, nunca. Sus ángeles están con ellos cada segundo, viendo, protegiendo, amando, pero también necesitan entender que sus acciones afectan nuestra capacidad de protegerlos. El pecado abre puertas, el ocultismo especialmente. Cuando alguien practica espiritismo, usa tableros Ouija, consulta mediums, hace yoga con intención espiritual de conectar con energías universales, practica Reiki, se mete en nueva era, está abriendo puertas al reino demoníaco, y nosotros, los ángeles, tenemos que gastar inmensas cantidades de nuestra autoridad y energía defendiendo esas puertas abiertas en lugar de usar ese poder para bendecir y guiar. ¿Entonces todo en la nueva era es demoníaco?, pregunté. Incluso las cosas que parecen buenas, amor y luz y vibración alta. El enemigo es astuto, dijo Miguel. No se presenta como mal, se presenta como bien, se presenta como evolución espiritual, como iluminación, como conexión con tu yo superior, como ángeles, como guías benevolentes. Usa lenguaje atractivo, promete poder personal, promete control, promete conocimiento secreto, pero debajo de toda la terminología bonita es el mismo engaño que el enemigo ha usado desde el Edén. No necesitas a Dios. Puedes ser tu propio Dios. Puedes tener conocimiento prohibido. Puedes comunicarte con espíritus. Y todos esos caminos llevan a una cosa: separación de Dios y eventualmente destrucción. ¿Pero qué de las personas que dicen haber sido ayudadas?, pregunté. ¿Qué de las personas que juran que la nueva era les salvó la vida? Soluciones temporales, dijo Miguel. Los demonios son pacientes. Pueden dar beneficios a corto plazo para ganar confianza a largo plazo. Pueden hacer que alguien se sienta mejor temporalmente. Pueden dar información que parece útil. Pueden parecer ayudar. Todo con el objetivo final de llevarte lejos de Dios. Porque una vez que estás lejos de Él, eventualmente puedes ser destruido. Puede tomar años, décadas incluso. Pero el enemigo es paciente, espera.
y cuando finalmente tienes suficientes puertas abiertas, ataca con fuerza total. Me sentí enferma. ¿Cuántas personas están en peligro ahora mismo sin saberlo? Millones, dijo Miguel tristemente. El espiritismo está en auge. Disfraces de terapias holísticas, meditaciones guiadas que son en realidad invocaciones, yoga que abre chakras que son puertas espirituales, tarot presentado como autoconocimiento, astrología presentada como ciencia, mediums presentados como consejeros de duelo. Todo disfrazado, todo peligroso, y sus ángeles guardianes están batallando constantemente, tratando de protegerlos, pero cada vez más debilitados porque los humanos eligen ignorar las advertencias. Si regreso, dije, si me das esta segunda oportunidad, ¿qué debo hacer exactamente? Primero, dijo Miguel, destruye todo lo que conecta con ocultismo. No lo regales, no lo vendas, destrúyelo, quémalo si puedes. Cada objeto ocultista es un punto de anclaje para demonios. Segundo, confiésate. Busca un sacerdote. Confiesa todo lo que hiciste, cada sesión, cada invocación, cada práctica. Arrepiéntete completamente. Tercero, regresa a los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Es poder divino real. Cuarto, cuenta tu historia. Advierte a otros, especialmente a padres en duelo que son vulnerables a mediums. Diles que nunca estarán hablando con sus hijos, sino con demonios disfrazados. Y honra a tu ángel guardián, agregó Sebastián. Ahora que sabes que existe, que ha estado peleando por ti, que te ama, honralo. No lo adores, eso solo se reserva para Dios, pero reconócelo, agradécele, pídele ayuda. Los ángeles se fortalecen cuando los humanos cooperan conscientemente con ellos en lugar de ignorarlos. Miguel me miró con intensidad. ¿Estás lista para regresar? ¿Lista para vivir diferente? ¿Lista para abandonar completamente todo lo que te llevó al borde de la destrucción? Sí, dije con lágrimas. Sí, lo prometo, lo juro. Entonces ve, dijo Miguel, y recuerda, estaré contigo. Siempre he estado, siempre estaré. No estás sola, nunca has estado sola. Sebastián me abrazó una última vez. Te amo, mamá. Y algún día, cuando sea tu tiempo real de cruzar, te veré otra vez. Pero por ahora, vive. Vive bien. Vive en la luz. Y ayuda a otros a evitar las mentiras que casi te destruyeron. Y todo se volvió blanco. Desperté en el hospital. Había estado muerta durante 50 minutos. Los médicos estaban asombrados de que no tuviera daño cerebral. Pero yo sabía por qué. Miguel me había protegido incluso en la muerte. Pasé una semana recuperándome físicamente. Pero el momento en que llegué a casa, comencé mi trabajo. Recogí cada objeto ocultista, cada libro de Nueva Era, cada cristal, cada carta de tarot, cada tablero Ouija, todo, lo puse en un montón en mi patio trasero y lo quemé. Lloré mientras ardía. No por perderlo, sino por finalmente ver cuánto daño me había hecho. Busqué a un sacerdote. Le conté todo. Me escuchó sin juzgarme y me guió a través de confesión y arrepentimiento. Recibí absolución y por primera vez en 12 años sentí paz real. No la paz falsa que los demonios habían simulado, sino paz que viene de estar reconciliada con Dios. Vendí mi casa que estaba tan contaminada espiritualmente. Me mudé a un apartamento pequeño. Vendí todas mis posesiones lujosas y di el dinero a caridad. Compré ropa simple y comencé una nueva vida dedicada a advertir a otros, especialmente a padres en duelo. Les digo, no busquen mediums, no usen tableros Ouija, no intenten contactar a sus seres queridos muertos, porque nunca serán ellos. Siempre serán demonios, y esos demonios usarán su amor para destruirlos. También enseño sobre ángeles guardianes, sobre cómo honrarlos, cómo cooperar con ellos, cómo fortalecer su protección viviendo en santidad y evitando puertas espirituales,
y las personas me escuchan porque hablo desde experiencia, porque estuve al borde del abismo y fui rescatada. Si estás escuchando esto y has experimentado con espiritismo, con nueva era, con cualquier forma de ocultismo, te suplico, detente ahora. Destroza esas puertas. Confiésate. Vuelve a Dios. Porque tus ángeles están batallando por ti, pero no pueden protegerte completamente si continúas invitando oscuridad. Y si has perdido a un ser querido y estás tentado a contactarlo, no lo hagas. Confía en que están con Dios. Confía en que los verás otra vez, pero no abras puertas que inviten destrucción disfrazada de consuelo. Déjame un comentario si esta historia te impactó, si has experimentado algo similar, si necesitas oración. Tu comentario me ayuda a saber que este mensaje está llegando a quien lo necesita, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque testimonios como este necesitan alcanzar a más personas antes de que caigan en las mismas trampas que casi me destruyeron. Y si conoces a alguien envuelto en ocultismo o espiritismo, comparte este video. Podría salvar su vida. Podría salvar su alma. Los ángeles son reales. Los demonios son reales. La batalla es real. Y todos estamos en medio de ella, nos demos cuenta o no. Elige bien. Honra a tu ángel. Regresa a Dios antes de que sea tarde.